Hola, bienvenido a un video más de Física Trinquelli. En esta oportunidad estaremos estudiando los campos eléctricos. Por definición, un campo eléctrico o un campo es un espacio delimitado por una frontera. Eso es un campo. Los siguientes ejemplos de campos. Tenemos aquí un campo en forma rectangular, un espacio delimitado por una frontera en forma de rectángulo. Acá tenemos un espacio delimitado por una línea en forma de corazón y acá tenemos un espacio delimitado por la superficie de un cilindro. El campo puede tomar cualquier forma o simplemente ser amorfo. Esa es la definición de campo. Importante es que lo que le da la característica al campo es lo que coloquemos dentro de él. Si dentro de este campo yo coloco un imán, entonces tendré un campo magnético. Si dentro de este campo coloco una carga eléctrica, tendré un campo eléctrico. Si dentro de este campo coloco un cuerpo con cierta masa, entonces tendré un campo gravitacional. Es decir, que quien le da el nombre al campo es lo que coloquemos dentro de él. En nuestro caso, como vamos a estudiar campos eléctricos, dentro del campo siempre tiene que haber una carga eléctrica. Veamos. En esta diapositiva estamos presentando un campo amorfo, pero dentro del campo hay una carga eléctrica. Por lo tanto, ya este se convierte en un campo eléctrico. Veamos la definición de campo. Ahora, si dentro del campo colocamos una carga eléctrica, tendremos un campo eléctrico. Para saber hasta dónde llega la influencia de la carga eléctrica que hemos colocado, que se llama carga fuente, porque ella es la que genera el campo, carga fuente. Para saber hasta dónde llegan los efectos de la carga fuente, se utiliza una pequeña carga conocida como carga de prueba. De tal manera que podemos ir colocando la carga de prueba en diferentes posiciones y ver si ella recibe fuerza de la carga fuente. Si colocamos la carga de prueba acá y vemos que no recibe fuerza de la carga fuente, entonces decimos que la carga de prueba está fuera del campo eléctrico. Es decir, que el campo eléctrico no llega hasta esta posición externa. Pero si colocamos la carga de prueba aquí y vemos que sobre ella se ejerce una fuerza de atracción o de repulsión, entonces decimos que la carga de prueba está dentro del campo eléctrico. La simbología para la carga fuente siempre la vamos a representar con una Q mayúscula, mientras que la carga de prueba generalmente se le conoce como Q sub 0. Y en la mayoría de los casos se supone que esa carga de prueba es positiva. Seguimos avanzando con el estudio del campo eléctrico. Las ecuaciones para poder calcular el campo eléctrico utilizando la carga de prueba es la siguiente. Campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. Es decir, que para calcular el campo eléctrico debo hacer una división de la fuerza entre Q sub 0. Según la estructura de esta ecuación, como arriba tengo fuerza, tendré como unidades Newton, y como en la parte de abajo tengo carga, tendré como unidades Coulomb. Recuerda que la fuerza se expresa en Newton
y la carga en columpios. Por lo tanto, las unidades de campo eléctrico son newton sobre columpios, que los escribimos así, N sobre C. Esta ecuación la podemos escribir de la siguiente manera: fuerza igual a carga de prueba por campo. Ambas ecuaciones son igual de útiles. Líneas de campo eléctrico. Para representar los campos eléctricos se trazan unas líneas conocidas como líneas de fuerza. Esas líneas se dibujan siguiendo ciertas observaciones. La primera es la siguiente: si la carga es positiva, las líneas de campo se dibujan saliendo de la carga. Si la carga es negativa, las líneas de campo se dibujan entrando a la carga. Además, la separación de las líneas debe indicar qué tan fuerte o débil es el campo. Cuando las líneas están muy juntas, el campo es fuerte. Líneas separadas, campo débil. Veamos algunos dibujos que nos permiten ilustrar la situación. Carga positiva, las líneas de campo se dibujan saliendo. Carga negativa, las líneas de campo se dibujan entrando. Líneas de campo o líneas de fuerza. En la configuración de la derecha, parte superior derecha, tenemos dos cargas, una positiva y una negativa. Si esas cargas son iguales, se les da el nombre de dipolo. Entonces aquí tenemos un dipolo, dos polos. Obviamente las líneas salen de la carga positiva y entran a la carga negativa, porque recuerda que de la positiva salen y a la negativa entran. Además, observe que aquí cerquita las líneas de campo están bastante pegadas, mientras que acá están bastante separadas. Quiere decir que en estos puntos próximos a la carga eléctrica, el campo es bastante mayor, y acá, como las líneas están separadas, el campo es bastante menor. En esta configuración de acá estamos presentando dos cargas positivas. Como son positivas ambas, las líneas de campo salen, pero no pueden entrar a la otra, porque ambas son positivas. Entonces las líneas de campo salen y se dice que se pierden en el infinito, es decir, siguen avanzando y se van alejando de cada carga. Y por último, en la configuración que aparece en la parte inferior derecha, tenemos dos placas. Esta configuración se conoce como placas paralelas. Las placas paralelas son dos placas cargadas con signos contrarios, una positiva y la otra negativa, que se colocan paralelamente. Las líneas de campo se dibujan siempre saliendo de la carga positiva y entrando a la carga negativa, como se muestra aquí. La distancia entre las dos placas la llamaremos D. Entonces tenemos dipolo eléctrico, placas paralelas. Carga positiva, las líneas salen. Carga negativa, las líneas entran. Vamos a ver cómo se calcula el campo eléctrico que genera una carga fuente en un punto P, que se encuentra a cierta distancia de la carga. Sabemos que si la carga es positiva, las líneas de campo se dibujan saliendo. Pero hay que tener presente que como queremos calcular el campo exactamente en el punto P, las líneas de campo se dibujan a partir del punto P y no a partir de la carga. A partir del punto P se dibujan las líneas. En este caso de acá tenemos una carga negativa,
entonces a partir del punto P se dibuja el campo como si fuera a entrar a la carga negativa. Y acá tenemos el punto P, la carga positiva, entonces el campo se dibuja a partir del punto P, pero como si fuera saliendo de la carga. Para calcular el campo eléctrico producido por esa carga fuente en un punto que se encuentra a una distancia R, utilizamos la ecuación E igual a K por el valor absoluto de la carga dividida entre la distancia al cuadrado. Ya explicamos en videos anteriores que este valor absoluto indica que la carga siempre va a trabajar con signo positivo, así sea que sea una carga negativa. La ecuación que se encuentra en la parte inferior me dice que el campo eléctrico es igual a K por Q sobre R cuadrado multiplicado por un vector unitario. Esta ecuación me permite obtener no solamente el valor del campo, sino también su dirección. Veamos ahora un ejemplo de aplicación. Calcule el campo eléctrico generado por una carga de 8 nanocolumbios en un punto situado a 120 centímetros por encima de ella. Dibuje el vector campo eléctrico. Entonces aquí tenemos los datos, la carga, la distancia y nos piden el campo. Ecuación a utilizar. Campo eléctrico igual a K, valor absoluto de Q, sobre la distancia al cuadrado. En la parte inferior hemos dibujado la carga fuente y el punto de estudio. Hemos dibujado el punto de estudio encima de la carga porque el problema lo dice, que está situado 120 centímetros por encima de la carga. Por otro lado, como la carga es positiva, las líneas de campo salen. Quiere decir que el campo eléctrico se tiene que dibujar saliendo, pero la línea se traza a partir del punto P. Escribimos la ecuación y reemplazamos valores. Ya sabemos que el valor de K es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre columpios cuadrados. Y eso va multiplicado por el valor absoluto de la carga. Aquí se ha escrito 10 a la menos 9 porque recuerde que nano, el prefijo nano, equivale a 10 a la menos 9. Haciendo las operaciones, tenemos que el campo eléctrico toma un valor de 50 newton sobre columpios. Veamos un segundo ejemplo. En este ejemplo me preguntan a qué distancia de una carga de 4.5 microcolumpios el campo generado por ella tiene un valor de 200 newton sobre columpios. Empezamos realizando nuestra tabla de datos y tenemos que nos piden calcular la distancia, tenemos la carga que vale 4.5 por 10 a la menos 6 columpios, ya que el prefijo micro vale 10 a la menos 6. El campo vale 200 newton sobre columpios. Empezamos con nuestra ecuación base, pero como nos piden calcular la distancia, debemos despejarla. Ya en clases anteriores hemos explicado este despeje. La distancia que está dividiendo pasa a multiplicar, el campo que está multiplicando pasa a dividir y luego se saca raíz cuadrada para eliminar el exponente. Obtenemos entonces que R es igual a la raíz cuadrada de K por valor absoluto
de Q sobre E. Se reemplazan valores. K es 9 por 10 a la menos 9. Q 4.5 por 10 a la menos 6. Y E 200 newtons sobre columnos. Realizando las multiplicaciones, las divisiones y al extraer raíz cuadrada, se obtiene que la distancia es de 14.23 metros. Para terminar nuestra clase, veamos un último ejemplo. Calcule la fuerza que experimenta un electrón cuando se encuentra dentro de un campo eléctrico de 150 newtons sobre columpios que apunta en la dirección positiva de las X. Observe que en el problema no me dicen cuánto vale la carga, pero me dan un dato implícito. Me están hablando del electrón. Y ya sabemos que la carga de un electrón es 1.602 por 10 a la menos 19 columpios. Así que ya ahí tenemos la carga. Tenemos que F es igual a Q por E, donde el campo eléctrico vale 150 newtons sobre columpios. Aquí tenemos el campo eléctrico. Reemplazamos valores. Q sub 0 es la carga del electrón, multiplicada por 150. Y obtenemos menos 2.4 por 10 a la menos 7 newton. Observe que la fuerza me está dando negativa. Quiere decir que apunta en sentido negativo de las X. Aquí estamos mostrando el campo hacia la derecha, mientras que la fuerza apunta hacia la izquierda. Espero que este video te sea de mucha ayuda en tu proceso de preparación. Nos vemos.